Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos nuevamente. Hoy comenzamos con la unidad 9, denominada Juicios Mercantiles de la clase de Derecho Mercantil, ¿ok? Vamos a encontrar su fundamento en el título especial del Juicio Oral Mercantil, capítulo primero, Disposiciones Generales, artículo 1390 bis del Código de Comercio, o mejor conocido como el COCO, ¿ok? Primeramente vamos a ver cuáles son los principios del derecho mercantil, en el cual vamos a encontrar oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, y su fundamento se encuentra en el artículo 1390 bis 2. Primeramente vamos a ver el principio de oralidad. Estos principios cabe resaltar pues que son los que se ocupan en el proceso mercantil, ¿ok? En los juicios mercantiles. El principio de oralidad debe entenderse como la necesidad procesal de comunicarse verbalmente, de manera eficiente y eficaz, y para ello el contenido del mensaje debe ser conocido y entendido por su emisor y receptor. La oralidad en el procedimiento se ve reflejada en el momento de las audiencias, ya que las etapas de la audiencia preliminar y del juicio se verifican de manera verbal. Las peticiones de las partes, el desahogo de las probanzas y las alegaciones se formulan de manera verbal. Por ello, la comunicación entre los intervinientes exige el entendimiento del mensaje para cumplir con su finalidad y sentido. Esto es, potencializar la eficiencia y eficacia del resto de los principios y dar credibilidad al sistema procesal. En pocas palabras, pues el principio de oralidad, como bien su nombre lo dice, pues es hablar de manera oral. ¿Ok? Ahora el principio de publicidad. Este principio se refiere a que las audiencias son públicas, es decir, el debate deberá realizarse a puertas abiertas y cualquier persona puede acudir a ellas y presenciar las mismas. Por ello, se le considera como el principio más transparente y genera con ello credibilidad de la sociedad, pues pueden estar presentes en las audiencias y conocer las litis que se están dirimiendo. El tribunal dispondrá la restricción del acceso, sea por el cupo de la sala o limitar el ingreso porque en la audiencia se afecta la moral o la seguridad pública. También podría ordenar su realización sin público en general, a puerta cerrada. Es obligación dar a conocer al público en general la hora y día y la sala en donde se celebrará la audiencia, es decir, de publicidad, como su nombre también lo dice, pues es público, ¿ok? Que va a ser para todos, que todos lo vamos a poder ver. Ahora, el principio de igualdad. Este principio va a residir en la obligación del juzgador de ser imparcial. ¿Qué es imparcial? Que no se incline hacia ninguna de las partes, confiriéndoles las mismas oportunidades procesales para la defensa de sus respectivos intereses, es decir, de la acción y la excepción en su caso opuesta. Igualdad de oportunidad en el desahogo de pruebas, de alegatos, de excepciones, de todo. O sea, va a ser que un trato justo, un trato donde sea imparcial, donde nadie sea más o menos. Ahora, el principio de inmediación. Este principio, mediante el cual el juzgador está en contacto con las partes, presenciando las audiencias en todas sus fases, permitiendo así conocer a las partes de manera personal y directa, percibir las actuaciones y reacciones de los intervinientes y el desahogo de las pruebas y formulación de los alegatos. ¿Qué quiere decir? Inmediación, que va a estar como mediador, que va a estar presenciando nuestro juicio. Ahora el principio de contradicción. A través de se garantiza el derecho de defensa de las partes. Impone al juzgador la obligación de escuchar a la otra parte antes de resolver la pretensión solicitada, es decir, antes de emitir acuerdo sobre alguna petición de las partes. Debe dar vista a la contraria para que oralmente exprese su acuerdo o desacuerdo con lo solicitado. Sin embargo, para que pueda verificarse el mismo debe ser un proceso contencioso. ¿Qué quiere decir contradicción? Que nos va a permitir el juez contradecirnos, o ahora sí se podría decir que ponernos en contra, escucharnos a los dos, y por eso sería contradicción, porque tiene que escuchar las dos partes. Ahora el principio de continuidad. Este principio implica que las audiencias no deben suspenderse, deben verificarse de forma continua en todas sus etapas hasta su conclusión, existiendo mayor proximidad entre el momento en que se desahoga la prueba y se dicta sentencia. Por ello es que la etapa de desahogo de pruebas no se suspenderá o diferirá
por falta de preparación de alguna de ellas, y los incidentes solo podrán promoverse oralmente en las audiencias y estas no se suspenderán. Continuidad, pues que el proceso tiene que ir continuamente dándose. Tiene que ser una justicia pronta y expedita. Este principio hace esto, ¿no? Que la justicia vaya rápida, y para eso es este principio. Ahora, por último, el principio de concentración. Este principio permite que todos los actos necesarios para concluir el juicio se realicen en la misma audiencia o en la menor cantidad, con la mayor proximidad temporal entre ellas, para que el juzgador no pierda la percepción del desahogo en cada una de ellas. De concentración, pues que todo lo que se tenga que desahogar en el juicio se concentre en ese mismo juicio, o sea, que no tenga por qué haber como que más incidentes o más partes en las que el juez se tenga que confundir, no tiene que estar todo desarrollado en un solo juicio. ¿Ok? Estos serían los principios del derecho procesal mercantil que se ocupan en los juicios mercantiles. Ahora vamos a ver qué es la supletoriedad del derecho común. Esta pues es una figura que opera en el derecho cuando, existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, esta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades. Por ejemplo, la etapa probatoria. En el juicio ejecutivo mercantil, en nuestro Código de Comercio sí menciona un poco sobre las pruebas, sin embargo, no está como tal esta parte muy clara. Entonces, usamos la supletoriedad de la ley y nos vamos al Código Civil, donde en el Código Civil, en el Código de Procedimientos, donde vamos a encontrar qué pruebas vamos a poder ofrecer. Entonces vamos a estar supliendo a la ley, como su nombre lo dice, ¿no? Tengo esta ley, pero me falta, entonces lo suplo con lo que tengo de este otro código. ¿Ok? Esa sería la supletoriedad en el derecho común en mercantil. Ahora bien, ¿cuál es la clasificación de los juicios mercantiles? Tenemos ordinarios, ejecutivos y orales. Los ordinarios están regulados por el artículo 1377 a 1390 del COCO. En este tipo de juicio se tramitan los juicios que no tienen fijadas una disputa especial, por ejemplo, que no tenga un determinado tiempo para cobrar. Ese sería un ejemplo de un juicio ordinario en el que, pues, ¿sabes qué? No se estableció en cuánto tiempo se va a cobrar, entonces no es especial. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un límite de tiempo, a lo mejor no se estableció cuantía, etcétera, entonces no va a ser de ni ejecutivo ni oral. Ahora, ejecutivo está regulado por el artículo 1391 al 1414 del Código de Comercio. Este procedimiento tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que traiga aparejada ejecución, es decir, que necesariamente tenemos que tener un título ejecutivo, como por ejemplo un pagaré o una letra de cambio o o un pagaré, una letra de cambio, un contrato, etcétera, donde hayamos plasmado, ahora sí que tengamos un título, un documento, ¿ok? Oral, artículo 1390 bis a 1390 bis 39 del Código de Comercio también, y aplica para contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Aquí la cuantía estamos hablando de dinero, o sea, de cuánto tiempo, de cuánto es lo que se va a cobrar. Aquí pues va a ser oral porque pues a lo mejor puede ser 500,000 pesos, 800,000 pesos, etcétera, ¿no? No vamos a tener un límite. Y dentro de esas son las clasificaciones de los juicios mercantiles. Ahora vamos a ver qué es la personalidad. ¿Qué implica la personalidad en el juicio? Pues va a referir a la calidad de la que deriva la aptitud para ser titular de derechos, obligaciones y el reconocimiento de capacidad jurídica para obrar. Es decir, la personalidad va a ser esa aptitud para poder establecernos en juicio, para poder ser titular de a lo mejor del derecho de acción, para poder darle pie al tribunal para que se nos defiendan nuestros derechos o para que se nos impongan obligaciones, etcétera. Es decir, va a ser ese poder para poder actuar en juicio. ¿Qué es ahora la personería y la legitimación? La personería es el reconocimiento que el Estado le brinda a las sociedades civiles para poder actuar en juicio. Aquí estamos hablando de que somos a lo mejor un representante legal, de que ya nos están dando como tal un título para poder actuar. ¿Ok? Y la legitimación pues es la facultad que se nos brinda para poder actuar en juicio. Aquí también es como que legítimamente sí podemos, como es como parecido, pero es esa aptitud también
que nos dan para que nosotros podamos, a lo mejor que sí el pagaré a mi nombre y yo lo puedo cobrar, entonces ya voy a tener esa legitimación, ya va a ser legalmente el que yo pueda actuar en juicio. Ahora, ¿qué es la gestión judicial? La gestión judicial es llevar a cabo todas las tareas jurídicas que deben realizar en el marco legal, lo cual hacemos ¿quién? Pues los abogados. Normalmente para eso trabajamos, para hacer esas actividades, esas tareas jurídicas que las personas no quieren hacer, lo cual nosotros usamos a lo mejor esa carta poder en donde nos autorizan y vamos actuando a su nombre, ¿ok? La gestión judicial va a ser actuar en nombre de las demás personas. Ahora, ¿qué es una formalidad judicial? Va a ser esa constancia escrita de los actos procesales que se practican y que en conjunto forman el expediente de cada juicio. Aquí estamos hablando a lo mejor de que ya se llevó a cabo el desahogo de pruebas, se escribió, la secretaria de acuerdos lo escribe, lo guarda y se va formando un expediente. ¿Y desde dónde va a empezar nuestro expediente? Con el escrito inicial de demanda, la contestación, a lo mejor ya nuestra audiencia preliminar, después nuestra audiencia de juicio, nuestra audiencia de etapa probatoria, nuestra audiencia de sentencia, etcétera, y todo eso va formando nuestro expediente. Ahora, ¿cuáles son las pruebas para un juicio mercantil? En un juicio oral mercantil y civil se toman como prueba la declaración de las partes, testimoniales, peritajes, documentos públicos o privados, fotografías, video, audio, inspección judicial, mensajes de datos, reconstrucciones de hechos o cualquier objeto similar que sirva para averiguar la verdad. La fama pública, solo en el juicio oral civil, es una prueba testimonial sobre un hecho ampliamente conocido por una comunidad. Aquí pues estamos hablando como de casos trascendentes, en donde a lo mejor, porque sea una persona muy reconocida, a lo mejor, un ejemplo, ¿no? Que el presidente municipal de Temascalapa debiera dinero y se le estuviera llevando a cabo un juicio ejecutivo mercantil, pues ahí se estaría ocupando como eso de la fama pública. ¿Por qué? Porque sería muy, muy conocido. A grandes rasgos, pues vamos a encontrar estas pruebas en el Código de Procedimientos Civiles, como pues la pericial, la testimonial, confesional, la de documentos públicos, documental, de inspección, de medios electrónicos. Sin embargo, aquí quise poner esta imagen y me tomé la libertad porque es más fácil que así se identifiquen las pruebas, ¿ok? Ahora vamos a ver qué es una sentencia definitiva en el juicio mercantil. Pues va a ser aquella en la que se decide el negocio principal, es decir, pone fin a la primera instancia. En esta sentencia definitiva va a poner fin, por ejemplo, nosotros demandamos que se nos pague nuestro pagaré, ¿no? Que nos deben 500,000 pesos, el juez ordena que sí o que se embargue, etcétera, y le pone fin. Sin embargo, nada más a la primera instancia. ¿Por qué? Porque va a existir algún recurso, sí, se puede tener la revocación que nos va a permitir impugnar actos o resoluciones definitivas de la autoridad fiscal federal si consideramos que no fueron emitidas tomando en cuenta las disposiciones legales. Y la apelación. Se llama apelación al recurso que se interpone porque el Tribunal Superior confirme, reforme o revoque la sentencia inferior. Es decir, en esta sentencia definitiva vamos a poder apelar. ¿Por qué? Porque solo se le puso fin a la primera instancia y no a la, así como que podría decirse, a la última. ¿Ok? Esto sería todo por hoy. Tenemos tarea. Vamos a hacer una línea del tiempo con un material de apoyo que voy a proporcionar vía WhatsApp. ¿Ok? Que estén muy bien. Hasta luego.